Me decía, hermano, cuide la hojita, que cuando viene a ver se le vuela y pierde el mensaje allí. O se le... o puede verdad que tenga otra hojita allí. Primeramente quiero darle gracias al Señor, ya que un privilegio, verdad, que el Señor me ha dado, verdad. Gracias al pastor, gracias a la iglesia también, gracias por las oraciones, por sus oraciones. Y le pido al Señor que me use como a muchos jóvenes también, y que su palabra, verdad, siga hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, y que lo que nosotros vayamos, escuchemos, verdad, de su palabra hoy, que lo pongamos en práctica cada día, verdad, en nuestra vida, porque sabemos que Cristo nos salvó, nos llamó, verdad, a su gozo eterno, a su salvación, y hoy nosotros podemos darle gracias a nuestro Dios porque Él nos salvó y nosotros tenemos gozo hoy. Quiero también, antes de iniciar, me siento, verdad, maravillado de estar aquí. El hermano Daniel y yo nos tocó, verdad, ese privilegio grande, iniciar allí con los jóvenes, predicando allí la palabra de Dios. Y algo que yo sentía mucho también, el pastor Nerio siempre veía, hermano, quiero ver esos tizones ahí predicando, pero como, verdad, la palabra de Dios nos enseña y dice también que todo a su tiempo lo hace perfecto. Y vemos que su misericordia, mis hermanos, ha sido con cada uno de nosotros. Quiero que se pongan sobre sus pies. Tenemos en nuestra iglesia para tener mucho más reverencia a nuestro Dios cuando vamos a hablar de la palabra de Dios. Y quiero que vayan, mis hermanos, al Salmo 36. Estaba estudiando allí, mis hermanos, y viendo toda esta misericordia de Dios para con nosotros. Y mientras yo estaba estudiando allí, mis hermanos, yo veía todo esto, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra misericordia aparece 385 veces. Esta misericordia, mis hermanos, es para nosotros, para aquellos, ¿verdad?, que han confiado en Cristo y aquellos también que pueden confiar en Cristo. Amén. El Señor tiene misericordia con cada uno de nosotros, amén, con el pueblo, ¿para qué? Para salvarnos y librarnos de la condenación eterna. Vamos a leer, mis hermanos, los versículos clave allí, el 5 y el 7, pero vamos a leerlo desde el versículo 1. Salmo 36, 1 dice la palabra de Dios: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. La palabra de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Y ahí tenemos, mis hermanos, el versículo. Y viendo su misericordia, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conserva. Versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se apartarán, se ampararán bajo la sombra de tus alas. Vamos a orar. Dios eterno y Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque vemos, Señor, tu misericordia, Señor, y toda esta persona, todo, Padre, allí, Señor, y hablando el salmista, Señor, de que habían personas, Señor, Padre, que estaban apartados de ti, Señor, haciendo cosas, Señor,
pecaminosa delante de ti, Señor. Pero Padre, Señor, usted tiene misericordia aún, Señor, con el pecador. Padre, usted vino a salvar lo que se había perdido, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a que cada día tu palabra siga transformando nuestros corazones, Señor. Padre, úsame como un instrumento solamente. Padre, soy instrumento de tu gloria, Señor. Padre, y transforma nuestra vida, Señor. Trae con bien lo que vienen. Y Padre, que tu palabra siga transformando nuestro carácter, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Y hacer jóvenes, Señor, valientes, puros, Señor, para Cristo, Señor. Amén. Padre, gracias por este día. Bendice tu palabra y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, mientras yo estudiaba allí y meditaba en esta preciosa palabra, titulé aquí el mensaje: la misericordia de Dios es preciosa. La misericordia de Dios es preciosa. Y antes de dar desarrollo al mensaje, quería hablar acerca de algo, ¿verdad?, que podemos, ¿verdad?, ver a diario. Y dice así: ¿ha tenido usted misericordia de alguna persona? ¿Ha perdonado alguna falta de personas cercanas? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué estamos vivos si somos pecadores? Mis hermanos, ¿ustedes saben por qué? Todo esto es por la gran misericordia de Dios. Amén. Oh, mis hermanos, posiblemente nosotros, humanamente hablando, queremos, ¿verdad?, misericordia, pero no queremos dar misericordia. Y allí, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, nos dice, en su misericordia, si Él nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a otros? Si Él tuvo misericordia de nosotros, ¿por qué nosotros no podemos tener misericordia de otros también? Y cada día, mis hermanos, nosotros debemos enfocarnos más a Cristo, sabiendo que su misericordia, por su misericordia nos ha salvado, y hoy podemos nosotros testificar de Cristo y darle gloria y honra a Cristo. Amén. Mis hermanos, le damos gracias al Señor también porque cada día, por su misericordia, nosotros nos despertamos de temprana mañana y podemos respirar. Por su misericordia podemos trabajar. Por su misericordia podemos levantarnos con fuerza y emprender un día de jornada de trabajo. Y cada día nosotros, ¿verdad?, debemos de darle gracias al Señor porque Él ha tenido misericordia con cada persona de este planeta. Bien, hay algo aquí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la misericordia de Dios? ¿O cómo deberíamos actuar frente a su misericordia? Y allí vamos a ir desarrollando, mis hermanos, esta pregunta: ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a la misericordia de Dios? ¿O cómo deberíamos actuar frente a su misericordia? Primer punto, mis hermanos, para aquellos que anotan, que es muy importante, ¿verdad?, que recordemos esto. Primero, por la palabra nos dice, ¿verdad?, debemos ser misericordiosos. Una de las cualidades es que debemos de ser misericordiosos. Y si vamos allí, mis hermanos, al libro de Oseas, capítulo 6, Oseas, capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios espera, mis hermanos, de nosotros, que al darnos tanta misericordia, nosotros también demos misericordia a los demás. Y pensando, mis hermanos, allí, es increíble que Dios sea tan bueno para con nosotros en su misericordia y nosotros no lo seamos con nuestro prójimo.
Eso se ve, mis hermanos. Pero por su misericordia el Señor, ¿verdad?, nos enseña que debemos de ser misericordiosos también con otros. Perdonar a otros, amar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo primero por nosotros. Él nos amó primero, Él tuvo misericordia por nosotros. Y hoy también nosotros podemos darle gracias al Señor por esa misericordia. Hoy nosotros estamos aquí, mis hermanos, en la iglesia, escuchando la palabra de Dios por su misericordia. Amén. Él ha tenido misericordia con cada persona. Era cada persona, ¿verdad?, le da esa misericordia para que confiese su pecado delante de Dios, y aquí es nueva criatura. Hay dos cosas más. Debemos ser misericordiosos. Esto me lleva a ser agradecido por lo que Dios hizo. Esto me lleva, mis hermanos, a ser agradecido por lo que Dios hizo. Colosenses 3:15. Vamos a ver muchas citas, mis hermanos. Para ver allí el contexto, el Señor allí hablando a nuestra vida a través de estos grandes hombres. Colosenses 3:15. Dice allí la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Oh, mis hermanos, qué maravilloso es escuchar esto. Nosotros debemos de ser agradecidos por lo que hemos recibido del Señor. Recibimos tantas cosas, tantos beneficios a diario de nuestro Dios, que por su misericordia nosotros, ¿verdad?, podemos gozarnos en lo que recibimos a diario de nuestro Dios. Algo más que podemos aprender, que me lleva a mí también, que debemos ser misericordiosos. Algo más, ¿me lleva a qué? Ser misericordioso con todo. Ser misericordioso, mis hermanos, con todo. Proverbios 145. Salmo 145. Así es, gracias, mis hermanos. Salmo 145, 9. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Viendo aquí el plan de Dios para con nosotros: bueno es Jehová para con todo, y su misericordia sobre todas sus obras. Oh, mis hermanos, y allí podemos estar confiadamente, ¿verdad?, cada día que el Señor tendrá misericordia de nosotros. Algo más también. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la misericordia de Dios? Algo más. ¿Qué? Que debemos tener una actitud de arrepentimiento. Debemos tener, mis hermanos, una actitud de arrepentimiento. Proverbio 28:13. Ahora sí estamos en Proverbio, hermano. Proverbio 28:13. La misericordia de Dios es preciosa. Oh, mis hermanos, ¿cómo no darle la gloria al Señor si Él ha tenido misericordia con nosotros? Nos ha salvado, nos ha rescatado del pecado y nos ha traído a salvación también. Vamos, Proverbio 28. Dice allí la palabra de Dios: el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Algo que nos dice: no basta solo con aceptar que somos malos y que hacemos cosas indebidas delante de Dios, sino que cambiar nuestra vida por completo. Así dice la Biblia, que alcanzaremos misericordia. Oh, mis hermanos, mientras yo estudiaba allí
le daba toda la honra y la gloria a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Y cómo viendo esto, ¿verdad? Que nosotros, confiando en su palabra, buscando cada día, ¿verdad? Estudiar allí y meditando su palabra, podemos nosotros estar confiados porque Él ha tenido misericordia con nosotros, hacia nosotros. Algo más, debemos tener una actitud de arrepentimiento. Esto me lleva ¿a qué? A confiar plenamente en Cristo. Esto me lleva a confiar plenamente en Cristo. Salmo 91, 2. Salmo 91, 2. Dice allí la palabra de Dios: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mis hermanos, y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Oh, mis hermanos, ¿en quién más podemos confiar si nuestro Dios es nuestro protector, nuestro escudo, mis hermanos, quien nos cuida y nos guarda, verdad, de todo mal? Oh, mis hermanos, allí también podemos darle gracias al Señor. También algo más que podemos aprender es creer en su misericordia con fe. Creer en su misericordia, mis hermanos, pero con fe. Salmo 31, 21. Salmo 31, 21. Dice la palabra de Dios, creer en su misericordia con fe. Salmo 31, 21. Otro punto más. Dice allí, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravilla su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Porque ha hecho maravilla su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Su misericordia, mis hermanos, no tiene límite. Es infinita, mis hermanos. La misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios nos lleva, mis hermanos, cada día a nuestro trabajo y nos lleva también a nuestros hogares. Por su misericordia nosotros podemos cada día, mis hermanos, agradecer y estar confiados porque Él nos ha salvado. Amén. Algo más también que podemos aprender allí, hablando, ¿verdad?, de esta preciosa misericordia de Dios, que podemos también estudiar allí y aprender. No minimizar la misericordia de Dios. No minimizar, mis hermanos, la misericordia de Dios. Hebreos 10, 29. Cada día nosotros debemos de enfocarnos más a Cristo y a su misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros, mis hermanos. Los salmos están llenos, la Biblia está llena de su misericordia. Solamente nosotros debemos de venir a Cristo. Aquellos, ¿verdad?, que no han creído en el Señor y que pueden, ¿verdad?, por su palabra venir al arrepentimiento. Dice Hebreos 10, 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Algo más que tenemos aquí, mis hermanos, que podemos entender. El tiempo que Dios espera para que nos arrepintamos debe de ser aprovechado.
El tiempo que Dios espera, mis hermanos, para que nos arrepintamos debe ser aprovechado. Algo más. Si jugamos con su misericordia sería como pisotear la sangre de Jesús que nos lava de nuestro pecado. Hermanos, no podemos jugar con esto. El Señor es amor, pero también es fuego consumidor, mis hermanos. Y debemos de coger en serio lo que es la palabra de Dios. Porque ella es viva y nos corrige cada día en su palabra. Allí, mis hermanos, también, para finalizar, y algo que podemos también aprender, algo más aquí. No minimizar la misericordia de Dios me lleva ¿a qué? A tener temor de Dios para servirle a Él. Amén. Oh, mis hermanos, vamos allá en Corintios 7:1. Y allí que íbamos a buscar unos cuantos capítulos, allí versículos también. Segunda de Corintios 7:1. A tener temor de Dios para servirle. Dice allí la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Algo más que también podemos aprender. A tener reverencia a nuestro Dios. A tener reverencia, mis hermanos, a nuestro Dios. Es algo que se ve cuando un cristiano entra a una iglesia, mis hermanos, debe de tener reverencia a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque reconoce y ha creído, ¿verdad?, a quién le sirve, mis hermanos. Nosotros le servimos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, quien nos ha librado, mis hermanos, de la muerte. Nosotros no nos merecíamos la misericordia de Dios, pero por su gracia y misericordia nosotros hoy podemos tener esa salvación, ¿verdad?, y ser salvos por Cristo, por su misericordia. A tener reverencia a nuestro Dios. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. A tenerle reverencia a nuestro Dios. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia. Oh, mis hermanos, ¿cómo debemos servirle? Con temor y reverencia a nuestro Dios, mis hermanos. Porque Él nos ha salvado, nos ha librado, mis hermanos, y nos ha dado gozo. Y nosotros hoy podemos cada día, ¿verdad?, gozarnos, ¿verdad?, de esa salvación tan exquisita que ha sido con nosotros. La misericordia de Dios es preciosa, mis hermanos. Amén. Y cada día recuerda que el Señor tiene misericordia con cada uno. Ha tenido misericordia con nosotros y tiene misericordia del que está allá afuera. Pero el Señor, ¿verdad?, por eso nos dio a nosotros, nos dio el libre albedrío para que nosotros decidamos a quién seguir. ¿Seguir en el mundo o seguir a Cristo? Nosotros decidimos seguir a Cristo. Y por eso hoy nosotros, para mí es un gozo, ¿verdad?, cada día estar en la casa del Señor. Allí, para finalizar, mis hermanos, algo que podemos aprender y dejar en nuestra mente. Hermanos, que cada día podamos ver la misericordia de Dios obrando en nuestra vida. Que cada día podamos ver la misericordia obrando en nuestra vida. Recordando que la Biblia dice que la misericordia es para siempre. Oh, mis hermanos, gloria al Señor.
La misericordia de Dios no es por un ratico, ni por 2 minutos, ni por 1 hora, es para siempre. Para siempre. Pero mis hermanos, eso es hasta que Cristo venga. Después de ahí, ya no va a haber, ¿verdad?, oportunidad allí para el pecador arrepentirse. Cristo viene pronto, mis hermanos, y debemos nosotros estar siempre allí, ¿verdad?, confiando en Cristo, fortaleciéndolo en Cristo y creciendo en el Señor. Y un versículo, ¿verdad?, que me gusta mucho, allí en el libro de Corintios, que, ¿verdad?, nos habla de que nuestro trabajo no es en vano en la iglesia, mis hermanos. Dice así que, hermanos míos, está firme y constante, creciendo siempre en la obra del Señor. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, mis hermanos, no es en vano. No es en vano nuestro trabajo, mis hermanos. Y gracias al Señor por la misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Hoy podemos estar confiados, mis hermanos, porque Cristo nos ha libertado y nos ha llamado, ¿verdad?, a ser libres por su salvación, por su misericordia. Bien, allí entonces, recordando que la Biblia dice que la misericordia de Dios es para siempre. Y podemos estar seguros, mis hermanos, ¿de qué? De tal promesa de Dios para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Vamos a orar. Buen Dios y